Señoras y señores, buenas noches. Damos comienzo al acto de presentación del libro Historias de Juan Ramón Jiménez, a cargo de nuestra académica correspondiente, ilustrísima doña Rocío Fernández Berrocal. Estamos muy contentos de tenerla aquí de nuevo y de gozar con su palabra bien dicha, con su palabra exacta, bella, que llega siempre al fondo del alma. Y doy la palabra al ilustrísimo señor don Fernando del Pino Jiménez, que hará la presentación de nuestra correspondiente. De la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, dignísimas autoridades, ilustrísima señora doña Rocío Fernández Berrocal, ilustrísimos académicos, señoras y señores, muy buenas tardes. No ha mucho, allá por el mes de marzo del pasado año, que tuvimos la gran suerte y el privilegio de contar en este mismo salón de actos del emblemático Palacio de Benamejí de nuestra ciudad de Écija, con la presencia, la voz y la autoridad literaria de nuestra académica correspondiente, la ilustrísima señora doña Rocío Fernández Berrocal, que en su discurso de entrada nos hablaba sobre el magisterio de Juan Ramón Jiménez. Por aquellas fechas, un servidor, como presentador de nuestra nueva recipiendaria, aludía a la poesía como uno de los actos de comunicación más plenos de misterio a los que el ser humano tiene la posibilidad de asistir. Acto que en sí mismo alberga la capacidad de transmutar la esencia de las cosas, de convertir lo rutinario en rutilante, lo común en único, lo prosaico en poético, lo anecdótico en vital o lo mundano en infinito. Veamos este fenómeno encantamiento en el siguiente poema de Juan Ramón, propuesto en las pruebas de acceso a la universidad de septiembre del presente año. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón, aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Por tanto, una oportunidad más de acercarnos a la poesía, a la palabra, a ese acto de pura intuición en el fondo y en la forma, a esa capacidad de ahondar en la superficie, a ese estado de captación de la prístina esencia de las cosas, de su alma, de su misterio. Y esta oportunidad nos la ofrece hoy Rocío, con la presentación de este libro Historias de Juan Ramón Jiménez, que incluye un pormenorizado estudio introductorio y un cuaderno gráfico con fotos y facsímiles de los manuscritos, trabajo que ha sido coordinado por la profesora Rocío Fernández Berrocal, una de las grandes especialistas en la obra juanramoniana. Como afirma Rogelio Reyes, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, en su columna Tribuna Abierta en el periódico ABC, en su artículo de opinión titulado Las historias moguereñas de Juan Ramón Jiménez, al referirse a Rocío Fernández Berrocal, el rigor, la pulcritud técnica y la lucidez interpretativa que ha demostrado en la reconstrucción de este hermoso libro no hacen sino avalar aún más sus innegables cualidades como filóloga. El currículum de Fernández Berrocal es extensísimo, por tanto hemos optado por la versión abreviada del mismo, que nos acercará fielmente al perfil personal y profesional de nuestra hoy académica correspondiente en Sevilla. Rocío Fernández Berrocal, Sevilla, 1974, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, con la tesis doctoral titulada Juan Ramón Jiménez y Sevilla,
premiada por la Fundación Focus Abengoa en 2006, que publicó la obra junto con la Universidad de Sevilla, y es académica correspondiente nuestra de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Es autora de la edición del libro inédito de Juan Ramón Jiménez, Idilios, publicado en 2013 en la editorial La Isla de Sistolá. De historias, libro inédito de Juan Ramón Jiménez, Sevilla, Fundación Lara, colección Vandalia 2017. De Platero y yo, El tiempo recobrado, un libro de ensayos sobre esta obra universal, aparecido en la misma editorial en 2014. De Tartesia Linda, un paseo por la Sevilla de Juan Ramón Jiménez, Ayuntamiento de Sevilla, Biblioteca de Temas Sevillanos 2016, y de Sevilla, en Diario de un poeta recién casado, Moguer, edición novenal del centenario de la publicación de Diario de un poeta recién casado en 2017. Ha escrito también los libros Guía del Madrid de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Consejería de Educación 2007, y La Andalucía de Juan Ramón Jiménez, El sentimiento de eternidad, Huelva, Diputación 2009. Fue elegida en Sevilla para escribir la semblanza de Juan Ramón Jiménez en la obra coral Universidad de Sevilla, Personalidades, Sevilla, Universidad 2015, páginas 314-317. Es coautora de Reviviscencia, Juan Ramón Jiménez, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, colección Los Libros del Trienio 2009, sobre la reconstrucción del libro inédito Sevilla con manuscritos inéditos y escalas del regreso de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, 1958, Sevilla, Ateneo 2009, que recrea el regreso del poeta a España en 1958. Ha colaborado en el prólogo del disco libro Mamá Pura, 23 poemas de Juan Ramón Jiménez, Valencia, Efecto Violeta, 2008. Ha elaborado un CD sobre Juan Ramón Jiménez para la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y un paseo literario sobre Juan Ramón Jiménez para la Real Municipal de Bibliotecas de Sevilla en el 2006. Ha preparado guías de rutas juanramonianas para profesores y alumnos por Sevilla y Moguer y ha realizado diversos paseos literarios y didácticos. Ha prologado libros infantiles y juveniles sobre escritores españoles y ha publicado reseñas literarias y artículos participando en congresos nacionales e internacionales. Ha pronunciado numerosas conferencias sobre autores contemporáneos y actualmente compagina la investigación con la docencia en el IES Maestro Diego Llorente de los Palacios, Sevilla. Nuevamente, por supuesto, todo un honor y un privilegio para mí ser quien una vez más dé la bienvenida a quien sin duda está ya contribuyendo en el presente a engrandecer el nombre de nuestra real institución. Desde aquí, nuestro más profundo respeto y admiración. Muchas gracias, Rocío. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Pues excelentísima señora directora de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, doña Conchita Ortega. Ilustrísimos señores académicos, queridos familiares y amigos, señoras y señores, buenas tardes a todos. Vengo muy contenta de nuevo a esta academia que también me recibe siempre, a reencontrarme otra vez con mis paisanos. Os agradezco mucho la invitación y a Fernando sus afectuosas palabras. Fernando siempre Juan Ramoniano y siempre al pie del cañón cuando vengo, se agradece mucho. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por venir a compartir esta tarde tan fría de hoy viernes con nosotros y con uno de los grandes de la literatura, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel en 1956, cuyo Platero y yo lo leen y celebran en 50 lenguas del mundo, un autor universal como Cervantes. ¿Se me oye bien? Es que estamos muy lejos. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Por atrás? Estamos muy lejos. Yo otras veces cuando hablo en Sevilla la gente está más cerquita. Pero bueno, estáis cerquita igualmente, ¿eh? Nos reunimos hoy aquí, después de los ajetreados quehaceres de la semana, para festejar la rareza extraordinaria que constituye la aparición de un nuevo libro inédito, hecho que no deja nunca indiferente a nadie y que siempre nos emociona. Un nuevo inédito, además, de quien ya tanto publicó en vida. Si su producción fue una obra en marcha constante, como Juan Ramón la llamó cuando vivía, lo es también como fenómeno inquietante a su muerte. Pocos escritores ha habido tan prolíficos. El director de la Fundación, Juan Ramón Jiménez de Moguer, dice siempre
cree que es el poeta más vivo que existe. Lo definen a Juan Ramón dos de sus versos, como una rosa joven que mece su tesoro. Juan Ramón es esa rosa joven, su poesía es esa rosa joven que mece un tesoro. Dejémonos deleitar por su palabra, por quien sabe acariciar el alma, que no solo de pan vive el hombre. En un año de homenaje a Juan Ramón Jiménez, porque en este 2017 se cumple el centenario de la publicación de su libro más relevante después de Platero y yo, Diario de un poeta recién casado, su obra culmen de madurez que escribe cuando se va a casar con Zenobia, en ese viaje iniciático hacia ella y hacia sí mismo. Ha salido, por cierto, ahora una nueva edición de este libro, de Diario de un poeta recién casado, en la editorial Cátedra, con muchos más textos inéditos. Juan Ramón es una mina insondable e incesante. Diario de un poeta recién casado, lo sabéis, destaca por el empleo del verso libre, nunca empleado antes en España, con la altura y soltura del poeta de Moguer. Y también trae la novedad de la escritura viva, diarística, en verso, la importancia y la exaltación del hoy, del momento, la presencia intensa de la actualidad viva e inmediata en ese apunte diario. Pionera es también esta obra en la presencia de la ciudad más grande del mundo, la más moderna, Nueva York. Luego vendrá Poeta en Nueva York de Lorca, la metrópoli que engulle al hombre, y la reflexión consiguiente de Juan Ramón de si la evolución de la técnica no debiera ir unida a la evolución del interior del ser humano. También está en Diario el empleo moderno del collage en los poemas, la introducción de anuncios y del inglés. Poesía esencial la de este libro y metafísica que introduce un simbolismo nuevo, una nueva atmósfera, una nueva manera de respirar el verso, que marca sin duda otro tiempo y otro espacio en la poesía española, un antes y un después, que será referente imprescindible para la generación del 27, de cuyo encuentro fundacional en Sevilla se cumplen ahora, el 16 de diciembre, el 90º aniversario. Juan Ramón no solo llevó a su poesía a la modernidad, sino con él, con ella, a todo el siglo XX. Nuestro país, anclado en moldes 98istas y modernistas, despegó su vuelo con Juan Ramón, y de su mano, la literatura en España se equipara en ese momento, en 1916-17, que se publica Diario, a lo que se estaba escribiendo en Europa. Solo Juan Ramón nos saca de ese anclaje 98ista y nos enlaza con Europa. El escritor José Hierro, muy amigo del poeta de Moguer, que fue, por cierto, el padrino de uno de sus hijos, al que llamó, como no, Juan Ramón, decía que Juan Ramón Jiménez era el tronco del que nació toda la poesía moderna y generaciones siguientes sucesivamente. Esas generaciones siguen reconociendo en Juan Ramón a un referente sin parangón de las letras españolas. Hace poco leía que poetas actuales como Juan Luis Rey lo considera el mejor poeta. Ningún escritor ha asumido con tanto rigor, ni con tanta exigencia ni constancia, la entrega absoluta al verso, al oficio de escribir y reescribir hasta lograr la perfección. Ninguno acapara quizá una obra tan amplia y variada. Escribió prosa, verso, prosa lírica como Platero, poemas en prosa que imitarán los del 27, aforismos, conferencias, retratos y caricaturas de españoles de tres mundos, cartas literarias. Alberti decía que Juan Ramón hizo de su trabajo poético su religión permanente. 4 de otros libros capitales han cumplido también sus primeros 100 años en este 2017 que está a punto de acabar. La edición que Juan Ramón Jiménez preparó de su Platero y yo, porque los capítulos que se editaron en 1914 no los eligió Juan Ramón, los eligió su editor, Francisco Acebal, y la edición que sacó Acebal no le gustó nada a Juan Ramón, el primer Platero del 14 no le gusta a Juan Ramón y lo critica, y es en 1917 cuando saca Juan Ramón el Platero que él quiere. O sea que estamos también del centenario del Platero de Juan Ramón. También cumplen 100 años los poemas que agrupó en su primera antología, que se llamó Poesía Escogida, y también cumple 100 años el libro Sonetos Espirituales. Y el año próximo tenemos más Juan Ramón, porque se celebra el aniversario de la muerte, que murió, como sabéis, en Puerto Rico en 1958, y descansa con Zenobia en Moguer. Y también celebramos el centenario de la publicación de su libro Eternidades, un libro que tiene poemas, versos muy famosos que reconoceréis. No le toques ya más, que así es la rosa, o Inteligencia dame, el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia dame, el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Año importante, pues, para el que se autodenominó el andaluz universal,
Y agradezco por ello a la Academia, en especial a Conchita, recientemente laureada en Madrid, de lo que nos alegramos mucho. Pues agradezco esa invitación para que podamos dedicarle un ratito de homenaje a Juan Ramón Jiménez. El libro inédito que presentamos hoy, Historias, es una obra fundamental para conocer el proceso interior de evolución personal autodidacta que Juan Ramón experimenta hasta llegar a diario de un poeta recién casado. Los años de escritura del libro en Moguer, entre 1909 y 1911, son como un guadiana oculto necesario para desembocar en la modernidad de su obra y en la de, como hemos dicho, la modernidad del siglo XX. No se llega a la cima de manera espontánea. Historia está teniendo muy buena acogida. La primera tirada se agotó rápidamente, tanto en Amazon como en papel, y ya ha tenido una reedición que habéis visto. Mi edición es de pasta dura y la que ya tenéis ahí a la venta pues es en pasta más blandita. Ha tenido también mucho eco en la prensa, tanto en los suplementos culturales, ha citado Fernando el artículo del profesor Rogelio Reyes, y bueno, también ha tenido eco en la radio y en la televisión. Fijaos que Juan Ramón Jiménez congregó en Madrid a 25 periodistas cuando se presentó, la primera vez que se presentó el libro, luego se ha llevado a otros sitios, a Huelva también. Parece que asistimos a un resurgir del poeta, tantos años relegado a un segundo plano, cuando en Hispanoamérica Platero y yo era lectura recomendada en todos los colegios. Historias es un libro que latía dormido en las carpetas atlánticas de inéditos que se guardan en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez de Puerto Rico, una sala que crearon Zenobia y Juan Ramón poco antes de morir ella. Le detectan el cáncer de útero y bueno, ella se pone a trabajar para crear un lugar donde quedaran todos los libros que Juan Ramón terminó y los que quedó a medias, para conservar y preservar todo ese material inmenso de Juan Ramón Jiménez. Allí se conservan los libros en su última revisión. Hay carpetas donde Juan Ramón deja los poemas casi ordenados, aunque luego están repartidos en otros sitios. Hay que acudir para montar un libro a los textos de Puerto Rico, que afortunadamente están ya digitalizados, los tiene la familia del poeta. Hay textos de Juan Ramón en el Archivo Histórico Nacional, también en Moguer, y luego la familia pues también tiene muchos manuscritos. No hay que viajar al Caribe para leer a Juan Ramón, aunque yo cuando hice la tesis doctoral me di el homenaje de cruzar el charco con José María, con mi marido, y allí pasé 2 semanas inmensas imbuidas de manuscritos y de sorpresas juanramonianas, porque las carpetas que guardan esos textos, que están muy desordenadas, te encuentras cualquier cosa, mantelitos de Zenobia. Juan Ramón escribía en programas de conciertos, en recetas, por atrás, en cualquier sitio. Él escribía en cualquier papel que se pudiese encontrar, porque escribía todo el tiempo. Entonces, cualquier papel que pillaba a mano, escribía casi siempre a lápiz. Su letra es muy complicada porque es aljameada, trazos muy hacia arriba, muy hacia abajo, papeles muy finitos, y luego de cada texto pues hay muchas versiones. Él corregía, recorregía y revivía cada texto, y su deseo era al final de su vida revivir toda su obra para reactualizarla. Es verdad que no somos nunca iguales, que siempre que nos enfrentamos a un texto lo vemos de manera diferente, y sus textos crecen con él, igual que uno evoluciona en la vida, sus textos pretenden evolucionar con él también a lo largo del tiempo, en una obsesión permanente de llegar a la palabra exacta. Mi misión fue pues que la familia se puso en contacto conmigo. Era para ella un libro muy importante porque hablaba de la familia de Juan Ramón. Es un libro muy familiar, muy especial, y la sobrina nieta del poeta, Carmen Hernández Pinzón, pues puso el libro en mis manos. Era un libro que estaba sin montar, y había que organizar todo ese bagaje de papeles dispersos. Y es que su enorme y constante producción durante toda su vida, caudal infinito que rebosa cualquier cauce, la marcha al exilio del escritor y el saqueo de su casa de Madrid, la enfermedad y muerte de Zenobia, hicieron que no todos los libros que Juan Ramón preparó en vida vieran la luz. Juan Ramón tuvo muy presente este libro Historia siempre, a lo largo de toda su vida, y se demuestra porque siempre incluye poemas en todas las antologías que preparó, en la primera, en la segunda, en la tercera. Lo lleva también a Leyendas, que es cuando prosifica toda su obra. Y luego en Puerto Rico hay una carpeta que se llama Historias. Puerto Rico simboliza el último repaso que él le da en vida, antes de morir en el 58, a toda su obra. Y deja coordenadas, deja las partes y nos da pistas a los investigadores para que montemos el libro. Deja de cada parte los primeros poemas, pero luego los demás están repartidos por el mundo.
Luego, ¿cómo montamos el libro? Pues no sabría explicar cómo se monta. Hay un mágico hilo invisible de Ariadna y el poeta te va... Es una cosa muy espiritual, pero al final todo cuadra y al final se va viendo el camino de cómo Juan Ramón pensó que sería ese libro. Con mucha humildad, por supuesto, porque uno se acerca a Juan Ramón siempre, que es tan grande, de manera muy, muy humilde. Y bueno, Historia es una obra que podemos calificar de entrañable, cercana, emotiva, una obra que sorprende y que no deja indiferente. Es un libro heterogéneo, porque tiene 4 partes, son diferentes, son variadas. Encontramos en Historias a muchos Juan Ramones. El Juan Ramón que se preocupa por los desfavorecidos, la persona involucrada estrechamente con su familia, el poeta elegíaco, el escritor viajero, en poemas siempre de palabra cuidada e imágenes audaces, siempre de factura impecable y brillante, siempre como él deseaba, de palabra exacta. Aunque Juan Ramón hablaba de que la poesía iba dirigida a una inmensa minoría, los poemas de este libro llegan a una inmensa mayoría. La fuerza y delicadeza, la hondura y emotividad de muchos de sus textos conmueven profundamente. Encontramos en Historias, en palabras del escritor, su yo más tierno. Y el yo más tierno de una persona, de su sensibilidad y su hondura, pues es de gran calado, como señaló mi padre, Leocadio Fernández Recio, al leer el libro. Juan Ramón nos explica en uno de sus manuscritos que Historias son fábulas de Moguer y el mundo. Y es que la obra lleva implícita, como Platero y yo, toda la fuerza y proyección que para su creación tuvo su tierra natal. Él definió a Moguer como la luz con el tiempo dentro. Y esto se percibe en ambas obras, en Historias y en Platero, porque ambas obras guardan similitudes. Es el Juan Ramón de su primera etapa. Es esa etapa creativa de cuando vuelve de Madrid para reposar entre 1905 y 1912 en su pueblo natal, en especial en su finca Fuentepiña, asolada ahora por el fuego. Allí escribe Platero y yo y otras muchas obras como Historias, donde se presenta como el poeta puro de los niños, el poeta del ensueño elegíaco y la permanente melancolía, el escritor que observa con hondura la realidad y se conmueve ante los que sufren, en un momento de su escritura en el que se aleja ya del romanticismo excesivo de sus comienzos y ofrece un mayor dominio del lenguaje expresivo con influencia del simbolismo francés en un continuo y exacto cultivo de la palabra exacta y el verso depurado hacia la modernidad española y universal de diario. En esos años moguereños de retiro espiritual se fragua el destino poético de Juan Ramón Jiménez, porque se efectuó allí la orientación definitiva de su obra en un camino sin retorno que inicia el escritor hacia la poesía y hacia la belleza como esencia de su existencia. La poesía será ya siempre su horizonte permanente de vida. A su amigo Juan Guerrero Ruiz le confesó que la época que va desde estos libros como Historias hasta Diario de un poeta recién casado era su preferida, porque dice que es cantora, sencilla, pero completa, de poesía natural, directa, espiritual, como es Historias, y que siempre le dijo a su amigo que siempre quiso volver después a esa espontaneidad, a esa frescura y naturalidad de palabra pura y cristalina de esos primeros tiempos, que luego, como sabéis, se hizo más compleja. Recordáis Espacio, Animal de fondo. Esta etapa de Historias es la preferida para muchos lectores. Este libro contiene las 3 cualidades que el andaluz universal consideraba fundamentales en poesía, que eran para él, ha hecho alusión Fernando a uno de sus ingredientes. Para Juan Ramón lo importante en un poema era el encanto, el misterio, al que aludía Fernando, y la intensidad. Historia está compuesto por 61 textos, de los cuales 27 son completamente inéditos. Conforman la primera parte de la obra, que el escritor titula Historias para niños sin corazón, poemas tan entrañables como La niña cojita. Este sí es conocido, es ese que dice: espera, voy a coger la muleta. Pero los pájaros no esperan, escribe el poeta, los niños no esperan, porque la vida es la fiesta del que corre y del que vuela. O el poema del niño cojito. El niño cojito sueña con ser mariposa, sueña con ser ciervo y golondrina, desde su limitación física, pero no de la imaginación. O el poema La verdecilla, que dice: verde es la niña, tiene verdes ojos, pelo verde. Anticipo, estaréis pensando ya, quizá del lorquiano, Verde, que te quiero verde, o El niño pobre, otro poema, con su ropa prestada, pingona, pero con la que se veía tan guapo, y el niño pobre decía: ¡ea, yo parezco un niño rico! Son cuadros plenos de emoción y ternura en los que el poeta se muestra muy próximo al sufrimiento de los seres desvalidos. Os leo, si os parece, el poema que considero más emocionante de esta primera parte. Se titula La carbonerilla quemada y reproduce un hecho singular en la siesta de un julio moguereño, en el que tristemente una niña ardía, prendida en llamas, por el horno que cuidaba.
En una estrofa introduce Juan Ramón, como en Platero y yo, el dialecto andaluz de su madre, mamá pura, que era de Osuna, por cierto, a la que adoró y a la que siempre quiso imitar en su manera de hablar, andaluza. Es un grito hondo de la niña, quizá uno de los más estremecedores de la poesía española. Si tenéis el libro delante, la página 65 es la que tiene el poema de La carbonerilla quemada. En la siesta de julio, ascua, violenta y ciega, prendió el horno las ropas de la niña. La arena quemaba cual con fiebre, dolían las cigarras, el cielo era igual que de plata calcinada. Con la tarde volvió anda potro la madre, el pinar se reía, el cielo era de esmalte violeta, la brisa renovaba la vida. La niña, rosa y negra, moría en carne viva. Todo le lastimaba, el roce de los besos, el roce de los ojos, el aire alegre y bello. Mare, me eché arena sobre la quemadura, te llamé desde el camino, nunca estuvo todo tan solo. Las llamas me comían, mare, y yo te llamaba y tú nunca venías. Por el camino largo, sobre el potrillo rojo, murió la niña. Abiertos, espantados, sus ojos eran como raíces secas de las estrellas. La brisa jugueteaba, ensombrecida y fresca. Corría el agua por el lado del camino. Ondulaba la hierba, trotaban los pollinos, oyendo ya los gritos de los niños del pueblo. Dios está bañándose en su azul de luceros. Son los niños y su sufrimiento los que conmueven y perturban profundamente al poeta en estas páginas. Encontramos en Historias al poeta fraterno que mira a su alrededor con la misericordia cervantina y al poeta entrañable de Platero y yo que escribe también de los que sufren, ahora en verso, con gran sensibilidad, hondura y lirismo. Recordemos que Platero y yo estaba dedicado a Guedilla, otro ser marginal de Moguer, la pobre loca del pueblo que le mandaba al poeta moras y claveles. Es un gesto moderno reparar en seres a los que nadie miraba y además dedicarle un libro, lo que muestra en Juan Ramón gran valentía y gran categoría humana. La estética debe ir unida a la ética, pensaba él. Siempre defendió y mimó al pobre, al diferente, a la persona de color, a la mujer, y hay muchas muestras de ello en su palabra, en sus conferencias y poemas y también en sus gestos y actuaciones cotidianas. Los que digan lo contrario pues no lo conocen bien. La vida, la realidad se fueron imponiendo con más fuerza y lucidez en Moguer a las divagaciones melancólicas de los primeros años de escritura del autor. Y sus escritos se tornan cada vez, en estos años de creación de historias, más humanos, comprometidos y conscientes de lo que atañe al hombre y por tanto al poeta. Y esta actitud caracterizará siempre al escritor, influido también por las enseñanzas de la Ilustración libre de enseñanza. Valga la redundancia. Memorables son sus conferencias de tema social recogidas en Guerra en España. Él tenía claro que con su poesía influía en la renovación espiritual del mundo y que con su literatura ayudaba al hombre a ser mejor. La segunda parte del libro se titula Otras marinas de ensueño y Juan Ramón las define como líricas, subjetivas y sentimentales. Esta parte constituye una elegía andaluza que condensa con sensualidad y melancolía evocaciones del poeta con los olores y colores del mar, de la playa y del puerto. Había escrito Juan Ramón antes Otras marinas que leyó Rafael Alberti, que le emocionaron mucho porque le recordaban al puerto. Ellos fueron alumnos del Colegio de Jesuitas San Luis Gonzaga, que era el que albergaba a la burguesía pudiente del momento, a los niños bien andaluces. Y entonces Alberti vio en estas marinas pues visiones evaporadas y nostálgicas del mar de Cádiz, de su mar de Cádiz del Colegio del Puerto de Santa María. Por eso Juan Ramón habla en Historias de otras marinas de ensueño posteriores a las primeras que leyó Alberti. Bueno, en esta parte encontramos hallazgos líricos como que dice La memoria es una primavera marina. En la portada aparece un cuadro del poeta relacionado con esta parte. Es una marina que Juan Ramón Jiménez pintó, un óleo sobre lienzo que pintó en Moguer en 1898. Y os leo uno de los poemas inéditos del libro. El que leí antes no era inédito, es conocido y se incluye en muchos libros de texto, de colegio y de instituto, pero este que os voy a leer de la segunda parte sí es inédito. Oh tarde clara, pura, suave, melodiosa, en los cristales se refleja la marina. Todo es de un oro suave, de un melodioso rosa, se dijera de agua a la brisa vespertina.
El aire trae y lleva la alegría del puerto. Todo es tranquilo, el trabajo, la risa, la sirena, el mismo hogar alegre de par en par abierto parece que se va por una mar serena. Como si fuera absurda la nostalgia se olvida. Está aquí lo soñado, lo cierto, lo bendito, que gracia de colores está nueva la vida. En el ocaso mágico se muestra lo infinito. Los poemas dedicados a su sobrina, María Pepa Hernández Pinzón Jiménez, que murió con tan solo 2 años de una meningitis, y también a la hermana de Juan Ramón, Victoria, que era la madre de esa niña, conforman la tercera parte del libro, que se titula La niña muerta, parte que el crítico y poeta Álvaro Valverde, en su reseña de historias en El Cultural, denominó corazón del libro. Constituye una gran elegía que conmueve y emociona. Los versos muestran el tremendo desgarro que este triste acontecimiento le causó al poeta. A través de una delicada y honda reflexión ante la muerte a tan temprana edad, con tiernos poemas a la niña que van desde el proceso de su enfermedad, con fiebre muy alta, hasta su despedida y posterior recuerdo. Y escribe Juan Ramón: yo con sangre entre mis lágrimas ponía nieve en la cabecita abrasada. Se escuchaba la fiebre latir bajo la cándida tristeza de la niña. La cuna, poco a poco, se hacía caja blanca. Yo la tuve cogida por la mano, mucho tiempo después de haberse muerto, por si podía yo ayudarla a pasar por el misterio. Mi corazón doliente no te olvida. Son versos entresacados de varios poemas. Juan Ramón acompaña a la niña y la ayudó a pasar por el misterio de la muerte. Él estuvo cerca de ella en la enfermedad, después cuando todos se ríen, el mundo sigue, no siempre. Él decía que no podía reír porque su corazón doliente no la olvidaba. Y en el apartado gráfico pues hay fotos de los sobrinos de Juan Ramón, está el recordatorio de la niña muerta, incluso también hay manuscritos y textos en un apartado gráfico que incluye la Fundación Lara, a la que tenemos que agradecer la edición también hecha al cuidado además de Ignacio Garmendia. Esta sobrina que muere es la niña chica que aparece en Platero y yo, la que tiene vestidillo blanco y sombrero de arroz, a la que Juan Ramón llama mano de nardo cándido. Y es la que llama al burrito platero, platerillo, platerón, platerucho. La niña navegó en su cuna hacia la muerte, escribe el poeta, y esos días nadie se acordaba de Platero. Tarde de entierro, septiembre, rosa y oro en Moguer. Esto lo dice en Platero. Y en Historia se repite esta imagen fluvial: niña triste en la cuna, te vas hacia la nada por un río nuestro de lágrimas. Y también, como decíamos antes, la cuna se hacía caja blanca. Las muertes de los niños, él las llamaba muertes blancas, calan hondo en la gran sensibilidad del escritor. Esto y la deformidad de las personas son las cosas que lo hacen renegar de Dios. El verso final que leíamos antes de la carbonerilla quemada, ese que es uno de los más hermosos del libro, pues lo muestra, ¿no? Muestra su lucha con Dios. Dios está bañándose en su azul de luceros. La última parte del libro se titula El tren lejano y aborda la idea del viaje, de la sucesión de tiempos y espacios ligados al espíritu del poeta, a través de sensaciones, colores, imágenes de gran plasticidad y rozando el ensueño, detalles que luego encontraremos además en Diario de un poeta recién casado. Y os leo de esta última parte el poema Apeadero, que está en la página 193 y que es otro de los inéditos. El tren se va. Y en las dejadas soledades, uno, en lo oscuro ya, se halla consigo mismo. La voz baja es mayor que el silencio del mundo. Es uno casi monte, casi agua, casi abismo. Por la vereda a veces, qué olores penetrantes y fulgores de insectos orillan. Tan perdido e íntimo va uno en uno, que olvida la memoria internada. ¿Quién es uno? Si es, si va a ser, si no ha sido. La esquila de algún valle toca en el corazón. Mujeres piadosas van a guardar en el río su cuerpo bello con el secreto del mundo. Vuelven a ser compendio el lucero y el grillo. Historias es, como veis, un libro de Juan Ramón muy cercano, sensible, familiar. A él, que erróneamente lo han querido caracterizar o llamar, decir narcisista, ¿no? Una persona huraña, apartada en su torre de marfil y nada más lejos. Tuvo sus rarezas, como todos los genios y personas entregadas al arte, pero nunca se apartó del hombre. ¿De qué están hechos sino los versos?
Él decía que aprendía mucho observando y escuchando a la gente en las plazas, en el campo, y viéndolos además observar sus oficios. En Moguer disfrutaba viendo a sus sobrinos, jugando con ellos. Aparece en el libro, ya lo he dicho, una foto inicial y luego en la parte del suplemento de ilustraciones. Juan Ramón le contaba a sus sobrinos cuentos, los sacaba al campo, vivía con ellos la ilusión de la noche de Reyes, en la que, como recordaréis, Platero hacía de camellito. Lo llevaba a la plaza del pueblo en carnaval, se cuenta en Platero, a pesar de que a él el carnaval le importaba más bien poco y él prefería estar recluido en su silencio de oro, como llamaba apartamiento, que son títulos de libros que han salido inéditos también este verano. Su silencio de oro y su apartamiento los aprendió en Moguer, observando al hombre del campo, observando al carpintero, al artesano, que son los que trabajan más lentamente. Y que dice Juan Ramón que ellos ponen en su trabajo el alma en el cuerpo. Él fue un artesano del verso, al que pulía y pulía, decía él, como a un diamante. La enfermera que lo cuidó y acompañó en Puerto Rico cuando Zenobia murió, María Elena Guzmán, decía de Juan Ramón que, aparte de que era una inteligencia superior, que adoraba a los niños. Que él, en esa parte final, cuando muere Zenobia, se queda anulado, sabéis que ya no vuelve a escribir, no quiere comer, no quiere ducharse, solo se pone a escuchar en un gramófono la voz de Zenobia, va todos los días al cementerio de Bayamón a llevarle flores amarillas, a hablar con ella, y se cae, se fractura la cadera, ya queda postrado en una silla de ruedas y bueno, él rechazaba las visitas ya y sí que aceptaba la de los niños, pedía estar con niños. Y la última foto que le hicieron en vida precisamente es una en la que está rodeado de niños, son niños de un colegio que lo van a visitar y que le regalan un burrito, un platerito de alambre y paja que han hecho ellos. Esa foto también se puede ver en el libro. Porque los niños representaban para él lo puro, lo cándido, la poesía misma, ¿no? La parte más natural y menos contaminada de la vida. Juan Ramón definió su obra como un mar verdadero, fuga, raudal, corriente infinita, siempre en movimiento, siempre en metamorfosis, como decía él. Su obra, como hemos dicho antes, un ser vivo, como la vida misma, continuamente activa, en marcha, como él quería. Además, en un presente, quería que fuera en un presente sin tiempo. Y realmente así se nos sigue presentando, en un presente atemporal de eternidad, con toda su fuerza y su delicadeza, en un caso sin igual en la literatura española que nos asombra y nos sobrecoge. Yo no soy yo, decía en un poema, yo soy este que va a mi lado sin yo verlo, el que quedará en pie cuando yo muera, al lado de mi cuerpo muerto, mi obra viva. Como decíamos, como una rosa joven que mece su tesoro. Y ya termino, no quiero cansaros más, muchas gracias por la atención que estáis prestando y termino en relación con esta idea mencionando el poema que cierra la tercera parte del libro, que es un poema extraño, raro, es el único en el que él habla de su propia obra. Ese poema que cierra la tercera parte está inserto en una parte que se llama La niña muerta. Pues bien, en ese poema dice que su obra no es una niña muerta, que su obra es una eternidad de latidos y que él va a morir tranquilo, rodeado de una aurora de luz y de belleza, sabiéndose trascendente, sabiendo que su obra va a quedar, que su tesoro va a ser un tesoro, una rosa joven que seguirá viva y eterna. Y este poema pues está en la página 181. La languidez suprema tras la obra terminada. Oh, la obra terminada, que la muerte no sea más que una dulce música que la sabe creada, como una flor dulce de plata, de aire, de la idea. Saber que nuevas flores serán orla de gracia de los libros eternos. Saber que 1000 vivos, no nacidos aún, darán la aristocracia propia a una eternidad de latidos. No morir con la muerte y saberlo al morir. Una dulzura que recline la cabeza ya sin cuidar de nada y que envuelva el sufrir último en una aurora de luz y de belleza. Nada más, muchas gracias.